Ok, buenas tardes con todos. Voy a presentar, no lo defino como un proyecto, sino más bien como un artículo que he escrito sobre lo que a mi parecer es algo básico que todo el mundo ha descuidado sobre el coronavirus. Desde que comenzó esta crisis sanitaria a fines del 2019 e inicios del 2020. Ok, presentación. ¿Sabes qué es el COVID y cómo nos afecta? Como muchos sabremos, en fines de 2019 se inició el COVID, apareció el COVID en China, Wuhan para ser exactos, y ya sea por la falta de información o el mal manejo que se le dio a esta, nadie le tomó la importancia que requería y en- a- al paso de un par de meses ya el virus había llegado a países europeos, lo cual facilitó su propagación para hacia el resto del mundo. Resumen, en esta parte me enfoqué a lo que es resumir el comienzo de la pandemia y también tomar en cuenta factores referentes a la información, como ya dije. Como ya todos sabemos, la crisis actual provocada por el COVID-19 afecta a la mayoría del planeta y aunque tuvo la oportunidad de estar preparados para esta situación, nadie le dio la importancia necesaria hasta que era demasiado tarde. En este punto quiero enfocarme en que, como todos sabemos, esta noticia todo el mundo la estuvo al alcance de la mano, ya sea gobiernos, personas, entidades, pero nadie la tomó en serio, porque desde el mismo Focus, desde China, se decía que el índice de mortalidad que era muy bajo, que era una gripe más, y que no afectaría en gran medida. Pero nadie tomó en cuenta que al llegar esto al sistema de salud lo colapsaría. Y tampoco nadie tomó en cuenta que para prevenir la propagación del virus se debería realizar una cuarentena. Y en esta cuarentena se vio afectado todo el sector económico, que ya tenía indicios de caída o de problemas con el precio del petróleo que estaba bajando, pero ya esto, digamos, fue un detonante que hizo que cayera en picada. Por, lo- por el conocimiento que tengo aquí en Ecuador, el primer caso de coronavirus se diagnosticó a fines de febrero, pero como ya sabemos, el virus es asintomático hasta durante 14 días. Esto es un factor que a mi parecer es muy importante y que no hemos tomado en cuenta. Es que durante este periodo había en Ecuador un feriado, el feriado de carnaval, y se realizó gran movilización de las personas. Esto pudo influir, tal vez sí, tal vez no, en la propagación del virus y que se descontrolara más rápidamente. Y no solo el paciente cero que se le conoce de Guayaquil era uno de los infectados, también se dice que todos los que llegaron en ese vuelo desde España también eran infectados. Así que hubo, digamos, falta de nuevo de información y prevención por parte de las entidades públicas y de las personas. Importancia del análisis crítico a la hora de tratar la información. Esto es algo que la verdad nos da que pensar sobre los representantes del mundo, ya que presidentes bueno, en este caso el ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, pensó, no sé quién le dio la idea, su gabinete o él mismo, de que era buena idea que todos se contagiaran para así tener una inmunización de la sociedad. El problema con un contagio así, sí, la sociedad se inmuniza, pero a la vez las personas se contagian demasiado rápido y el sistema de salud no tiene la suficiente, no está preparado para atender a tantos pacientes, no tiene los equipos necesarios, respiradores en este caso, que eran muy importantes para los pacientes más graves. Y esto ya se dio cuenta muy tarde, ya cuando ordenó el toque de queda obligatorio, cuarentena. Esto afectó a gran medida, ya que se expandió el virus, se llegó a una cuarentena, pero la pregunta es, ¿por qué?
todo el mundo quería darle tan poca importancia al coronavirus y prevenirlo? Y la respuesta es muy simple, la economía. Como vemos en esta, aquí está información de la economía. Todos la olvidaron. Generalmente cuando ocurre una crisis sanitaria de este nivel, lo primero es cerrar las fronteras y impedir la movilización, pero en este caso no sé qué pasó a nivel mundial que no se tomó prioridad a la hora de hacer esto. Y ya cuando el virus estaba presente en los países, como su tasa de mortalidad era demasiado baja, todos pensaron que sería buena idea. No sería peligroso que la gente se contagiara, pero ya cuando se ve que el 2% de la población puede morir, es cuando empiezan los problemas. Por ejemplo, aquí en Ecuador, con que se contagie el 40% de personas a alrededor de 100 millones de habitantes, tiene que morir gran cantidad para que se inmunicen. Para que toda la población ecuatoriana sea inmunizada, deben morir alrededor de 300.000 personas, más de un cuarto de millón de personas, y el sistema de salud no está preparado para eso, ni el sistema funerario. Aparte de eso, ese es el porcentaje de personas que mueren y no el porcentaje de personas que quedan incapacitadas, que es un poco mayor, alrededor del 6-7% según el país y las condiciones. Sería más de 1 millón de personas que requerirían servicios de emergencia en el sistema de salud. De ahí el 40% de las personas tienen síntomas de gripes, también necesitarían atención médica básica y solo el porcentaje restante presentaría síntomas leves, que si bien no afectarían su salud, podrían impedir que trabajen durante cierto tiempo. Todo esto pasó desapercibido en los medios, como ya sabemos. Y, y se creó, no sé, en cierto sentido, en los primeros países contagiados se creó alarma social, y ya que debido a que se anunciaba una posible cuarentena, todos los centros de abastecimiento fueron saturados de personas, también posiblemente creando un foco de contagio, que es algo que de nuevo facilitó la expansión del virus. En redes sociales. En estos dos temas, redes sociales y responsabilidad de las personas, también cabe aclarar el tema burlesco que tomó Latinoamérica en especial acerca del coronavirus. En redes sociales como Facebook se crearon memes de que el coronavirus era una gripe tratable con limón, con paracetamol, muchos métodos caseros que no había que preocuparse. ¿Qué hizo esto? Aunque su impacto no se vea reflejado, esto hizo que la ciudadanía no tuviera la preocupación de prevenir, no tuvieron ese conocimiento de que podía ser algo grave. Cuando no le damos la importancia a estas cosas, pasan desapercibidas, todo sigue normal. Caso contrario, si se hubiera tomado las medidas necesarias, tal vez el colapso sanitario no hubiera sido tan grande a comienzos de esta crisis. Responsabilidad de las personas. Las personas tienen que verificar la información y es algo, por lo menos en los medios digitales, que muy pocas personas hacen. Cualquier fuente de información la toman como real o cierta y no saben si puede ser hasta peligrosa en ciertos casos. Por ejemplo, el presidente Donald Trump en una entrevista dijo que se podía tratar el COVID-19 con lejía o con luz ultravioleta, caso que es extremadamente peligroso. Si bien es cierto, la lejía elimina el virus y la luz ultravioleta también lo hace en superficies inertes. ¿Qué quiere decir esto en objetos? Es para desinfectar, no para eliminar o combatir el virus. En el cuerpo humano esto puede traer consecuencias muy graves, quemaduras en el piel, quemaduras intestinales. La luz ultravioleta es el mayor causante de cáncer de piel. Y como digo, todo esto es información, son datos, son noticias.
El problema es que las dicen dirigentes de países, que lo ven millones y millones de personas y que influyen en esas personas. O sea, no sé qué tan mal tuvieron que haberlo hecho para manejar la información así, pero es algo que debemos tomar muy en cuenta. Vuelvo y nombro el caso de Estados Unidos, que pasó a ser uno de los países sin menos contagios al que tiene el mayor número de contagios en estos momentos. Y las personas en Estados Unidos no quieren llevar una cuarentena, quieren llevar la vida normal. ¿A qué se debe esto? Al, a la ideología del presidente Trump, generalmente, que en entrevistas de febrero, inicios de marzo, decía que el coronavirus era una simple gripe y que con la llegada del verano, del calor, se iba a controlar de forma autónoma, automáticamente el virus iba a parar de transmitirse, cosa que no pasó. Eh, Hay otro factor importante que, como dice el título, abuso de la crisis y desinformación. Políticamente, como sabemos, cualquier factor es aprovechable para los políticos. Y no es la excepción en Estados Unidos, sectores políticos de aquí, de nuestra nación. En Estados Unidos lo primero que hicieron fue culpar a China, ya que, como sabemos, desde el 2019 llevan una guerra comercial. Y qué mejor que esto como excusa para imponer más sanciones, más control. O sea, sabían que era un medio útil para controlar a China. Y como sabemos, las noticias de este tipo vuelan y se expanden como la pólvora, ya que todos buscan un culpable y China en este caso, ya es que hacer el foco o el epicentro de la propagación fue la que se llevó a esta parte. Y también Estados Unidos y muchos países que están utilizando esto ¿para qué? Para ocultar su mal manejo de la crisis. Y son cosas que muchos medios ignoran. Hay unos pocos que los tratan, pero se ven opacados contra la mayoría de medios que no toman en cuenta estos factores. Si bien es cierto, ya científicos han descubierto que el virus de momento es de origen orgánico o natural por evolución, por selección natural, como sería, muchos se enmeran en decir que es el virus chino, el virus nacido de China, el virus creado por China, cosa que no es cierto. Es un virus que apareció como lo hizo en periodos desde el 2009, el virus del H1N1 o gripe, o la bien llamada gripe, a ver, H1N5, la gripe porcina que fue nacido en Estados Unidos y también afectó a gran parte de la población. Pero en esa ocasión no se buscó culpables, ya que el origen del virus había sido estadounidense. Y no hubo países que lo culparan, digamos, por la influencia que este tiene. En el caso de Latinoamérica, muchos opositores están echando la culpa a los gobiernos de turno o a diferentes entidades así de gobierno, gobiernos anteriores. Digamos, se echan, como dice aquí, tirándose la pelotita entre ellos. Y yo creo que es una forma de evitar mencionar el mal manejo que han tenido en esta crisis. Es una forma de evitar hablar de eso. Desvían la atención y no se habla de lo que es verdaderamente importante. Terceras personas. ¿Quiénes son estas personas? Por increíble que parezca, yo creo que estas personas fueron las que más vieron venir el virus, ya que se aprovecharon de esto y compraron o invirtieron gran cantidad de dinero en productos sanitarios. Y les salió a cuenta, digamos, ya que con la especulación ganaron mucho más dinero, aunque si bien es cierto ya los gobiernos tomaron medidas en cuanto a esto, pero es increíble ver cómo terceras personas que buscan beneficios se dieron cuenta de la importancia del virus mucho antes que los gobiernos, que los medios y que la población en general. Como ya dije, la información económica, o sea, este punto es muy extenso y muy grande. Si bien es cierto, el primer punto a tratar del coronavirus fue el tema de salud y lo que influía en ello, el colapso de los sistemas de salud en varios países, etcétera.
El tema económico se dejó muy rezagado, no se tomó nada en cuenta. Si bien es cierto, los dirigentes políticos de los países querían evitar a toda costa una cuarentena y una paralización, no hizo más que afectar aún más a la economía, ya que al evitar el aislamiento, la cuarentena, la paralización, se hizo que el virus se propagara mucho más rápidamente y al final explotó de forma más descontrolada, por decirlo de alguna manera. Y la economía tuvo que detenerse en seco. Todo se paralizó, movilización, industria, empresa, todo se congeló de un momento a otro. Si ya el precio del petróleo tenía ciertas caídas por discusiones entre potencias, como es el caso de Rusia y Arabia Saudita, que estaban peleando, tenían una discusión, ya había bajado el precio del petróleo con esto. Esto fue un boom. El precio del petróleo debido a esto se vino abajo literalmente, habiendo países que pierden dinero produciendo petróleo. Y como sabemos, la economía en Latinoamérica, muchos países son petroleros, asimismo en Medio Oriente también muchos países son petroleros. Y en general todo el mundo, todos los países en el mundo se ven influidos por el precio del petróleo, porque ya sean consumidores o productores. Y esto hizo como un peso en una cadena que va jalando todo. Todo se fue desplomando. Soluciones en cuanto a la información. O sea, en cuanto a la información está claro que se cometieron muchos errores, ya sea por los medios, por los gobernantes o por la sociedad. ¿Por qué? Por la poca importancia que se le dio al virus. Como ya dije anteriormente, si tú no le das importancia a algo pasa desapercibido. Y esto fue lo que sucedió con el COVID-19. Los medios informaban de los casos, de que seguía la propagación, de que ya estaba presente en gran parte del mundo. Pero solo esto, una nota, un artículo. Nadie dijo los riesgos que esto conllevaría a largo plazo. Nadie dijo lo que significaría para la población en general. Es aquí donde los medios cometen un error en cuanto a esto, que es informar la actualidad, pero no ver nada a largo plazo. Si esto se hubiera desarrollado un esquema que viera la evolución del virus y en lo que afectaría ya sea económicamente o en temas de salud, los gobiernos, las personas, todos hubieran estado mejor preparados y también todos hubieran estado predispuestos a seguir las recomendaciones de sanidad básica para prevenir así un contagio. Si bien es cierto, también ser alarmistas puede perjudicar, yo creo que en este caso un estado de alarma hubiera sido preferible que un estado de que el importismo, que es lo que vivimos a inicios de la propagación del COVID-19, ya que en el estado de alarma por lo menos la población se hubiera preparado, hubiera tomado las medidas necesarias y el contagio no hubiera sido tan grave como lo es. ¿Qué está pasando ahora? Ya es muy tarde. Generalmente en la mayoría de países es muy tarde, ya que no se tomaron las medidas necesarias cuando empezó el contagio. Con un contagio de 500 personas todavía se puede adaptar, se puede disminuir el margen, pero ya habiendo 10.000, 100.000 contagiados, ¿cómo se detiene eso? Y aún así existen también los casos de los contagiados que no presentan síntomas, o los asintomáticos, que también son focos que van propagando el virus. Y esto sigue afectando. Y ya es muy tarde para detener el contagio. ¿Qué se puede hacer? La cuarentena lo que busca es que las personas contagiadas, ya sea asintomáticas o con síntomas, no estén, no estén en riesgo de contagiar a otros y pasado el periodo de cuarentena ya no tengan el virus y ya no puedan seguir expandiéndolo. El problema es que si se produce un rebrote del virus, de nuevo, si no se controla, podría de nuevo paralizar toda la población en general. Hay otro tema muy importante que como ciudadanos debemos juzgar y pedir a nuestros gobernantes,
y es el tema de cara a la información que ellos dan. Todos los representantes del gobierno políticos, generalmente presidentes, alcaldes, gobernadores, etc., etc., son encargados de velar por el bienestar de la sociedad y del pueblo. Pero por lo menos aquí en Ecuador esto no se dio. Por aquí tengo el punto. Ignorar en vez de escuchar. Esto es muy importante y debemos tomarlo muy en cuenta, por lo menos aquí en lo que es Ecuador. Como ya sabemos, el virus llegó a finales de febrero de Ecuador, pero el gobierno no tomó las medidas hasta el 14 de marzo, día en que se inició el periodo de aislamiento solo para los extranjeros, personas llegadas desde fuera del país, cosa que está muy mal hecha. Supongamos que el primer caso se dio en febrero, a fines de febrero. Esa persona tenía el virus por lo menos desde mediados de febrero, tuvo 14 días, y no solo esa persona, todas las personas que llegaron de afuera. Del 14 de febrero al 14 de marzo hay un mes entre que llegó el primer caso y entre que se dio un control más fuerte. ¿Cuántas personas habrán llegado del extranjero, por una parte huyendo del coronavirus? Porque muchas personas, por temor a este virus, regresaron a sus países y no tomaron las debidas precauciones y posiblemente hayan sido portadores de este virus. Y lo que hicieron fue traer el virus a las naciones de origen. Y este es un factor que debería tomar en cuenta el gobierno, especialmente lo que es en cuanto a migración. Y a estas personas aislarlas en cuarentena desde que se detectó el virus, digamos en Europa, que la mayoría de gente aquí en Ecuador procedía de Europa, los casos vienen de Europa, particularmente de España o Italia, cosa que tampoco se dio. Y el gobierno también cometió muchos errores, muchas ineficacias a la hora de informar, dándole muy pero muy poca importancia a lo que es el coronavirus. Y a su vez, cuando ya empezó la crisis, quisieron ocultar ese mal manejo para preservar su imagen, lo que aún empeoró más la situación, porque catalogaron a las personas que en redes sociales especialmente que subían videos, como es el caso más conocido de Guayas, que había muertos en las calles, las catalogaban de alarmistas, que exageraban o de que se desinformaban para atacar al gobierno, que eran gente de la oposición, etc, etc. Después de esto y de que el mundo utilizara a Guayas, Guayaquil, para ser exactos, como un mal ejemplo de qué no se debe hacer ante la crisis del COVID-19, se dio otro problema, el colapso del sistema de salud ecuatoriano. Muchos médicos se quedaron sin los insumos necesarios para tener el virus y salieron a protestar. ¿Qué hizo el gobierno de nuevo? Le dio muy poca importancia y de nuevo diciendo que eran exageraciones, que todo estaba bien, que los médicos no tenían posibilidad de infectarse, que era una simple gripe, etc, etc. ¿Qué pasó después? A día de hoy hay más de 1500 servidores del sistema de salud afectados con el coronavirus. Ya, como dice aquí, no solo ellos se ven afectados en su integridad, sino que al ser portadores asintomáticos durante el inicio del virus, son focos de contagio. Muchas personas van al hospital o a los centros de salud no por el COVID-19, sino por otras enfermedades. Pero, ¿qué pasa? Terminan ellos contagiados por los doctores, porque no tienen los equipos necesarios para prevenir la propagación. Y a día de hoy queda un largo camino por delante. Ya se están tomando medidas, ya se está concientizando más la importancia del COVID-19, cosa que se debió haber hecho desde un inicio, pero no se hizo. ¿Qué se debe hacer en cuanto a la información? Los medios deben preparar a la población para lo que se avecina. Hay que estar preparados, hay que ser honestos y sinceros. A veces la realidad suele ser cruel, pero estamos en un punto en que necesitamos hechos, necesitamos ser realistas y afrontar lo que se vendrá o las medidas que se tomarán para evitar que se siga propagando el virus.
y las consecuencias que esto tendrá. Por ejemplo, el ministro de Salud anunció que se iba a proceder a eliminar la cuarentena y se iba a continuar con el distanciamiento social. Pero no en ningún momento se dijo que para que se contagie la mitad de la población ecuatoriana deberían morir más de 100.000 personas. Son hechos reales, pero que no nos dicen. Y deberían estar al alcance de la sociedad para tomar más en serio lo que es esto. Y, y digamos, ser más proactivos a la hora de prevenir el contagio, ya que esto es algo que obliga a la gente a estar realmente atendiendo la crisis, viendo, informándose para evitar, porque ya sea por miedo o por precaución lo van a hacer. Información realista y útil. ¿Qué quiere decir este punto? Los medios están evitando tratar el coronavirus desde una perspectiva realista y están enfocados más a endulzar las noticias, por decirlo de alguna forma. Y esto es muy, pero muy malo. Como vimos en Estados Unidos, esto hacía el presidente Trump, posteriormente ciertos medios de comunicación que lo apoyaban. ¿Y qué pasó? Estados Unidos es el país con mayor número de contagios. Y esto no puede pasar en todos los países, hay que ser realistas. Aquí en Ecuador ya estamos en una etapa muy avanzada. Lo que se debería hacer es analizar los datos correspondientes a demás países, los primeros en ser infectados, y transmitirse a la población en general. ¿Qué pasará? La prospección a futuro, qué sucederá en el futuro. Y todo esto, claro, de una forma que toda la población lo entienda. No puedo llegar yo a decir el COVID-19 es un virus, un coronavirus que se propaga por las partículas de agua, bla, 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 en términos más para los científicos, para los doctores, para los que trabajan en la medicina, y que la población no va a entender. Asimismo, en el tema económico, no puedo yo llegar y decir se va a producir una paralización, se va a disminuir esto, se va a crear una ley para esto, pero en términos que solo entiendan gente que trabaja de esto. Se debería utilizar información más adaptada a la población en general. Y como sabemos, en Latinoamérica la población carece de cierto conocimiento, ya sea económico o de salud, ya que somos muy tradicionalistas y no somos un país tercermundista, muy poco evolucionado. Por eso deberíamos pedir a los medios y al gobierno que se enfoquen en eso, en enseñar y en dar a entender lo que realmente sucederá. Es aquí donde me he enfocado en escribir este artículo, por decirlo de alguna forma, a personas que no manejan nada de esta información, para que todos lo puedan entender y comprender de cierto modo y que sean capaces de ver la situación en que estamos y la que se avecina. Si bien es cierto, podría haber ampliado mucho más esto con datos, gráficas, etc, etc. Muy pocas personas comprenderían esos datos por el estado de información que manejamos y preferís hacer esto más simple, generalista, para que fuera de mayor importancia para la población en general, que todos tuvieran acceso y con un poco de comprensión lo pudieran entender. Otro punto en este artículo que me gustaría ya sea mejorarlo, incluyendo gráficas y todo esto, es usarla como forma de presentación, porque muchos sectores no saben todavía lo que es el coronavirus, el COVID-19, no saben las medidas que requiere, el control, las consecuencias, y esto podría ser un punto de partida para presentar proyectos, ya que si se presenta un proyecto, cualquier proyecto, no puedes hacerlo yendo directo al proyecto sin presentar los antecedentes. Si bien es cierto que conocemos la situación, no conocemos los detalles exactos. Agregando información adicional a esto se puede usar de introducción y con ciertas particularidades, dependiendo del proyecto, se puede usar para dar a entender la importancia de lo que se va a presentar y cómo influiría y beneficiaría a la población. Por eso es, digamos, generalista, porque puede ser adaptado a cualquier medio o a cualquier presentación. Y también debido, digamos, al poco tiempo de esto.
En transcurso de 2 días es algo breve, digamos, conciso, que podría ser de utilidad para muchas personas. Y esa fue mi idea al escribir digamos, de alguna forma artículo. Y no enfocarme en otras ideas de proyectos y todo eso, porque todo necesita una base. Y como dije anteriormente, muchas personas no están informadas de lo que significa el coronavirus en el tema económico, en el tema salud, en el tema información, en el tema a lo referente al futuro, qué pasará, qué sucederá, las medidas que podrían tomarse. Como digo, esto digamos es algo muy breve de lo que podría pasar y algo que todo el mundo podría entender, como ya dije. Así que muchas gracias por estar aquí, los que estuvieron, los que leyeron esto, los que escucharon mis palabras, los que les importen, y bueno, y los que no, así, lo importante es que estuvieron aquí escuchándome y ese sería el fin. Muchas gracias.